Qué bueno que nos acompañas, porque Gracias. el tema que vienen a tratar Sandra Vega Villarreal, Shirley Stimber. Ah, sí. Bueno, pues Buenas tardes. ahí me ayuda, Shirley. Ya. Se trata de la educación. Mira, coincidentemente con el tema que está ahorita en todas las mesas, en todas las redacciones, en todas las, supongo que en la mayoría de las casas, habitación, pues es el asunto del Bester Gordillo, la bandera de la educación en México, en donde, pues bueno, podemos subrayar una vez más que la educación mexicana, los modelos y las formas, pues en realidad no ponen muy en alto a la educación, no, Sandra. Es decir, las formas que, sobre todo los modelos, a mí me parece que los modelos y el sistema, y luego traen modelos como este de competencias, en donde vemos que es un modelo extraordinario, pero se puede acoplar en aulas pequeñas, con pocos alumnos, con infraestructura muy sofisticada, y luego la quieren venir a implantar aquí. Bueno, no la quieren, la están implantando. Todo esto, ¿cómo podríamos decir? Trabas en la educación, deficiencias en la educación, no nada más en la educación, sino en estos sindicatos, en tanto que se ha lastimado al maestro, etcétera, etcétera. Bueno, pues se debe en gran parte a esta señora que hoy por hoy está tras las rejas. Y mire, coincidentemente, estos tres doctores, estos tres especialistas que tenemos hoy de invitados, vienen a platicar precisamente de lo que es en la educación, y es que mañana es viernes y el sábado se va a llevar el segundo encuentro de pedagogía crítica, y pues ustedes son los expositores, ¿no? Es mañana y pasado mañana. ¿En dónde, a qué horas, qué temas son, quiénes exponen, Sandra, por favor? Sí, bueno, es un evento, el segundo encuentro de pedagogía crítica, Chihuahua 2013, que organiza el Instituto de Pedagogía Crítica de aquí de la ciudad de Chihuahua. Estamos organizando este evento con el fin de compartir desde nuestra visión lo que está sucediendo con las políticas educativas. Entonces vamos a realizar un evento de 2 días. El día de mañana iniciará el evento a las 4 de la tarde en el Museo Semilla, en la Sala Da Vinci. Está todo el mundo cordialmente invitado. Vamos a tener una conferencia magistral a cargo de Shirley Steinberg. Tenemos un simposio que denominamos Pedagogía Crítica y Filosofía de la Liberación, y vamos a presentar al final del día, a eso de las 6 de la tarde, 7, un cuadernillo, un cuaderno de pedagogía crítica escrito por el doctor Luis Huerta Charles y la maestra Delma Cecilia Martínez, estudiante del doctorado. Sí. En el instituto tenemos 4 programas, 2 maestrías en pedagogía y 2 doctorados en pedagogía crítica. Entonces, los estudiantes son los actores principales en este evento, y los catedráticos los cuales formamos nosotros 3 partes de la planta, van a ser los expositores. Va a ser en el Museo Semilla, terminaríamos a las 8:30 de la noche. ¿Empiezan, Sandra? Empezamos a las 4 A las 4 con la de la conferencia tarde. de Shirley. ¿A quiénes esperan? ¿Invitaron autoridades? Porque hay un tema muy importante que acabas de mencionar, las políticas educativas, y en parte de esto está, me imagino, que ahora la reforma educativa, ¿no? Así es. A ver si asisten, ¿no? Sí, invitamos a todo mundo. De hecho, hicimos la invitación a diferentes instituciones, a investigadores de todo el estado con los que tenemos contacto, estudiantes, incluso del país, porque nuestros estudiantes vienen de diferentes partes del país, e incluso del extranjero. Tenemos estudiantes en Chile y en Argentina. Entonces, pues se ha difundido bastante. Esperemos asistan, sí nos interesa mucho también, pero sobre todo nos interesa que asistan los investigadores, puesto que a partir de la investigación creemos que se puede fundamentar la toma de decisiones. Sí. Cuestión que precisamente no ha sucedido, ¿no? Y lo vemos que son más cuestiones políticas, de intereses personales o cupulares, como en este caso del sindicato, ¿no? Lo que ha primado en vez de los intereses reales de las escuelas, de los niños, de los maestros.
Entonces, nuestro interés es invitar a la reflexión, pues, de estos temas. Por ejemplo, en el cuadernillo que se va a presentar mañana vamos a analizar el asunto de los exámenes enlace y el uso que se hace de los resultados de la evaluación estandarizada. ¿Te refieres al examen enlace al alumno o al maestro? No, mira, el examen enlace es un examen que se aplica a los estudiantes, sí, a los niños, en educación básica, y a partir de los resultados que obtiene el alumno, se evalúa al maestro, se le cataloga como un buen o un mal maestro. Sin embargo, no se toman en cuenta las condiciones sociales en las que el maestro trabaja, como tú decías, ¿no? Se da un enfoque, un modelo por competencias y todo mundo indiscriminadamente lo debe trabajar. No se homogeniza, pues, o sea, no se distinguen los contextos. Por ejemplo, alguien que trabaja en Ciudad Juárez, arriba de un camión ponchado con 40 niños, lo digo por mi experiencia personal, llega aquí a trabajar aquí a Residencial Campestre, una escuela que tiene calefacción, donde los niños están atendidos, donde comen 3 veces al día. Comen 3 veces al día. Claro que los resultados educativos pues no son los mismos, aunque sea la misma maestra, en este caso una servidora, ¿no? Sí. Es mi caso muy personal. Deseo, ¿cómo pueden medir igual a estos niños, a los niños de Ciudad Juárez, que ya las niñas se prostituyen por necesidad, cruzan la frontera para vender cigarros en los casinos, están expuestos a la drogadicción, a la trata de blancas, no sé, a una serie de factores que están en la sociedad y que no se toman en cuenta a la hora de evaluar. ¿Esa es tu ponencia? Sí, más o menos, de eso vamos a hablar claro, ya les vamos a dar datos más precisos, ¿no? Por ejemplo, la comparación que el compañero Luis Huerta hace con respecto a cómo han vivido ellos en Estados Unidos. Él trabaja en la Universidad de las Cruces, cómo han vivido ellos estas reformas educativas, porque ellos ya van adelante de nosotros, ellos ya lo vivieron. En lo que se refiere a la reforma a esta por competencias, por decir algo, ya les llegó la otra, porque ya es que cada 6 años cambian. Bueno, en Estados Unidos, desde el inicio de la presidencia de George Bush, se empezó con una política educativa y básicamente la traducción literal sería como que ningún niño se quede atrás, ¿no? Y lo fuerte de la reforma educativa de Bush se centró en un concepto que se pudiera traducir como responsabilidad, o que en inglés se dice accountability, donde al maestro se le hace responsable de los resultados de aprendizaje de los niños, cosa que aparentemente pareciera natural y normal que pasara, ¿no? Pero el único y gran detalle que está sucediendo es que las evaluaciones de los aprendizajes de los niños se realiza a través de exámenes estandarizados que se aplican anualmente. Desafortunadamente, el presidente Bush estableció esa ley de educación que ahora con Obama ha seguido un poco similar. Desafortunadamente muchos de nosotros esperábamos más, ¿no?, de esto, pero la política sigue... Muchas cosas más, sí, no más en educación. No nada más en educación, pero la política siguió más o menos igual, se siguen evaluando con exámenes estandarizados, que como decía la maestra Sandra, no toman en cuenta ningún contexto, ningún tipo de la población que atienden, y es indiscriminado si los niños tienen encuentran a los niños de educación especial, a los niños que son bilingües, y se les aplica el examen de manera muy homogenizada, no todos tienen que responder lo mismo, pero el problema que estamos viendo es que, por ejemplo, Bush dijo para el 2007 todos los niños van a alcanzar el nivel superior en la respuesta a los exámenes. Por ahí, por el 2005, Bush dijo, mejor lo vamos a decir como para el 2010. Y antes de que saliera lo pospuso hasta el 2014, ¿no? El año que viene vamos a esperar a ver si no lo cambia Obama también. Pero el caso es que todavía los resultados siguen siendo terriblemente una falla total del sistema, ¿no? La evaluación por esos exámenes estandarizados que se han aplicado está mostrando ni que los niños pueden mostrar que saben lo que se espera que sepan, porque los maestros tampoco pueden hacer el trabajo porque tienen que preparar a los niños para el examen estandarizado. Entonces, ese uso que se ha estado haciendo nos muestra... O sea, no es tanto el sistema, aquí no es tanto el sistema, no es tanto el ambiente, sino el examen estandarizado que se aplica por igual.
Ese es el... Sí, pero el punto que está, yo creo que destrozando la educación en los Estados Unidos, por ejemplo, es que cuando el maestro, cada escuela es evaluada como conjunto y se exhiben los resultados públicamente, si las escuelas no logran algo que se llama progreso adecuado anual, por ejemplo, cada año son evaluadas en ese estadísticamente, todo un organismo, un aparato muy costoso y muy controlador en ese sentido, que controla todos esos procesos. Si las escuelas tienen resultados muy bajos por 3 años seguidos, el Estado toma la escuela, y es una figura, ¿no? Pero toma la escuela, despide a todos los maestros y contrata nuevos bajo los requisitos que ellos pongan, ¿no? Entonces los maestros, para que no, para que los maestros no se vean afectados en su trabajo, porque los maestros tienen que vivir de algo, ¿no? Pues Y sí, si pero dices tú algo bien importante, despiden a todos los maestros. Pues entonces ahí definitivamente no hay que ser muy inteligentes ni muy listos para saber que no son los maestros los que están mal. sí, Es por ejemplo en un salón de alumnos, yo soy maestra y si me reprueban el 50-60% de los alumnos, ahí sí puedo decir yo soy la que estoy mal. pero las Es escuelas acá. están mal. Aparte, No, es decir, según el resultado, todas las escuelas están no, mal. pues, Y los entonces, maestros. pero sí, pero la escuela como grupo de muchos maestros, ¿no? Porque no Ujú. despiden a los de primero o a los de segundo. Más bien quiero decir, no despiden a los de tercero, cuarto, quinto, que son los que son evaluados, sino que el despido es generalizado en la escuela, despiden a todo el personal. Y ya el distrito con la escuela, que depende ya del departamento del estado, por estado, decide a quién contratar y a quién no. Pero todos los Oye, en vez de maestros, capacitar, en vez de ese es cambiar un el problema, modelo, eso es lo que les decimos, en lugar de invertir en exámenes, inviertan en capacitar a los maestros, no hay inversión en capacitación docente. pues es algo Y así como lo que se pretende en esta reforma. Así muy es. similar. Muy similar Y, con esto del examen, en vez de capacitar a los maestros, bye cuando el ser maestro, oye, te daba para empezar una seguridad enorme porque ya ibas a tener ya te daba la seguridad de tener tu trabajo para toda la vida hasta que te jubilaras. Ahora no, ahí tengo entendido yo que es algo así. ¿Y qué esconde? Obviamente antigüedad, los dineros. Entonces, ¿de qué se trata? así es, Y luego que también esconde que no hay suficiente infraestructura para darle trabajo a todos los maestros y así vamos dándole chamba a todos y Ujú. mientras tanto al que corrieron qué bueno y los maestros que son corridos, por ejemplo, lo más difícil es que cuando buscan empleo al año siguiente, les piden referencias del año pues, anterior, ¿no? ya te Entonces, corrieron ya te cuate. corrieron, entonces no eres efectivo, no te puedo contratar. Es un problema social serio. Pero lo más triste es que las escuelas son exhibidas públicamente Como y circo. publicadas en periódico y ahora las catalogan y dicen las escuelas que pasaron con alto puntaje son las escuelas de letra A, B, C, D hasta la F, ¿no? Y lógicamente cuando eso se hace, las escuelas de capital particular o privado que están en la misma área aprovechan para sacar anuncios y decir, si no quieres que tu hijo esté en una escuela de letra D, en una escuela de letra C, acá te ofrecemos, nosotros sacamos pura A, ¿no? Entonces, es quitarle a las escuelas públicas hasta recursos para que se lleven con la idea de los vouchers que existen en Estados Unidos, por ejemplo. Si un padre de familia dice, sabes que mi hijo está en una escuela de la categoría D, yo voy a hacer que mi hijo vaya a esta escuela particular que tiene categoría A, pero el distrito tiene una política que le va a dar el dinero que se invierte en el niño, en su hijo, para que ella lo lleve a la escuela particular. Ujú. Entonces, aparte que la escuela está con problemas, le quita recursos financieros para dárselos a las escuelas particulares, ¿no? Entonces, es una política que poco a poco, de manera muy sutil, está atendiendo a unos procesos que aquí denunciamos, pero que a veces no, en México están denunciando, pero que no alcanzamos a ver la profundidad del asunto cuando decimos que están privatizando la educación. Entonces, es una tendencia hacia ese modelo. ¿Qué pasó en Nueva Orleans, por ejemplo, después de Katrina, allá en Estados Unidos, cuando pasó la inundación terrible, ¿no? Las escuelas fueron declaradas inservibles Híjole. porque estaban inundadas, estaban Sí. sucias, estaban echadas a perder, vamos, prácticamente. Entonces lo que sí se hizo es que sacó una modalidad de que se abrieron algo que ya le llaman como charter school, que son escuelas que están conectadas con el sistema del Estado, pero no dependen del Estado. Pero las empresas, son empresas las que están controlando esos programas en Nueva Orleans. Entonces los maestros que estaban en esas escuelas de Nueva Orleans y que se cerraron sus escuelas,
aparte que porque no eran eficientes y están en mal estado, no fueron contratados en estos programas particulares, ¿no? Esas escuelas particulares contrataron estudiantes en un programa que se le llama, por ejemplo, Enseña por América, Teach for America, donde los estudiantes, los que entran en ese programa se les paga una parte, como en aquellos años se les pagaba con la práctica a los maestros que estaban todavía sin salir de las normales, ¿no? Sí. Una parte del salario, pero no genera ni beneficio, ni antigüedad, ni nada. Entonces, no hay un programa de calidad y tampoco son evaluados de la misma manera que las escuelas públicas. Entonces, poco a poco se está tendiendo hacia allá en muchos países. Chile es otro ejemplo, ¿no? Chile ha sido como un país que es como un patio de entrenamiento de las políticas neoliberales del capitalismo para implantar nuevas modas o nuevos modelos educativos en los diferentes países de América Latina. Pero entre nosotros analizamos, y eso vamos a presentar también en el cuadernillo, para que la gente, los colegas profesores de Chihuahua y de otras partes de México puedan ver que a partir de los exámenes PISA que se aplican a nivel internacional, a partir de la OCDE, se empiezan a establecer políticas de comparación con países diferentes, pero el problema es que las comparaciones que se hacen de PISA con México, con América Latina, con los países europeos, es que las condiciones materiales de la escuela son totalmente diferentes, ¿no? No podemos decir que un profesor de Finlandia, que es uno de los países que sale siempre en el número 1 de los exámenes, los maestros que tienen grupos de 20 niños, y si tienen más de 20, 21, 22, tienen un asistente que les ayuda todo el día, van a tener las mismas condiciones de trabajo que los maestros en la sierra, vamos a decir Tarahumara, o en la sierra del sur de Guerrero, no sé. Entonces, es una diferencia enorme, ¿no? Y nosotros ligamos cómo a partir del enlace se crearon mecanismos internos de control a través de otros exámenes como a través de PISA, los resultados de PISA que nos pusieron que íbamos muy abajo, pues se establecieron esos sistemas internos de control que la maestra Sandra mencionaba, que es el famoso enlace, ¿no? Pero el uso de los resultados sigue siendo el mismo, son de control, son de manipulación de la información y de discriminación y sin embargo no resuelven los problemas de fondo que tenemos en las escuelas. Simplemente si pudiéramos revisar la geografía escolar, me refiero a geografía escolar en el sentido de en qué partes de los estados están las escuelas con más recursos y con menos recursos, pudiéramos hacer mapas de ubicación. Las escuelas que tienen menos recursos también son medidas de la misma manera, ¿no? Y esto sería no nada más para saber el examen, en este caso enlace que se aplicaría, sino también un tanto el modelo educativo. ¿Cómo ven ustedes aquí el modelo educativo en México? No sé si Shirley quiera, en su momento Shirley quiera hablar, cuando ella decida hablar también. Luego tú. Bueno, lo que pasa es que va junto con todo lo que ha estado diciendo Luis. Hay un modelo social, ¿no? Un modelo de sociedad, en este caso, que es el neoliberalismo. ¿Qué caracteriza al neoliberalismo? Sí, mira, es un modelo que se creó por un círculo selecto que se reúne en Mont Pelerin, donde están gente muy culta, por así decirlo, con la cultura dominante, y tiene varios rasgos. Uno es mantener tasas de desempleo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir una flexibilidad laboral, que ya ese término lo estamos manejando en la educación. Es decir, flexibilidad laboral le da al patrón la facilidad de decir, ¿te gusta este trabajo? ¿No? Ok, mira, porque aquí hay 200 que quieren tu puesto, ¿no? Entonces, como si fueran empresarios. Así es. El trabajador. Así es. El trabajador es una mentalidad precisamente empresarial, de la lógica de mercado. O sea, es decir, por eso ellos, ese círculo aconsejaba, debe haber una tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que el empleador maneje las condiciones laborales a su favor. Entonces, el trabajador tendrá que ajustarse. Otra es los sindicatos corporativos como el nuestro, o sea, resultan estorbosos. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, buscan la permanencia, o sea, que tienes un contrato colectivo, no te pueden correr y no sé qué. Entonces, resultan estorbosos. ¿Qué se hace? ¿Cómo se han ido transmutando? Bueno,
de los sindicatos corporativos que surgen, ¿no? Que supuestamente la premisa principal era la defensa de los derechos laborales de los trabajadores a partir de la corrupción de los líderes, de las cúpulas, ¿no? Las decisiones que se toman en las cúpulas y que han llegado a pues ser negocios personales, ¿no? Como en el caso del sindicato de maestros, para ser precisa. Bueno, no hay muchos, ¿no? Pero bueno, en este caso, sí, pero en este caso es el tema más sentido ahorita, ¿no? Cómo eso va generando que se permita que se acaben nuestros derechos, por ejemplo, con la reforma a la ley del ISSSTE, a mí me agrega 15 años más de servicio, porque pues podemos ir a dar clases de silla de ruedas. Así es. Nosotros trabajamos en educación superior, pues es algo un poco más cómodo, pero yo pienso en las maestras que trabajan con niños de educación inicial, en los CENDIS, por ejemplo, y que tienen que estar ahí hasta los 60 años, cuidando 30 niños como de 2 años, bebés, etcétera. Entonces son condiciones con un salario muy bajo, o sea, son salarios mínimos. Entonces eso es lo que no se ha defendido, o sea, es lo que no se ha defendido, pero son parte de las premisas del neoliberalismo. O sea, que el Estado se desligue de la responsabilidad social, es decir, poco a poco va mermando nuestros derechos laborales, nuestros derechos sociales, y va tendiendo precisamente a lo que dice Luis, a la privatización. Ahorita tú hacías rápido, oye, eso es lo que está sucediendo aquí. Precisamente lo que decía Luis es el bono educativo que se andan que se anda haciendo propaganda por algunos partidos, que hay que luchar por el bono educativo. Ese es decir, que te den el dinero, se lo quitan a la escuela primaria para que tú lleves a tu hijo a la escuela que tú quieras, pero te van a decir la categoría. Entonces, por eso la evaluación es muy importante aquí, porque es el corazón de estas reformas, es el instrumento principal a partir del cual van a operar la reforma educativa. La evaluación a los maestros, la evaluación a los niños, y de esta evaluación depende, primero, que estés catalogado como una escuela A o una escuela F, ¿no? O sea, una escuela buena y una escuela... Aquí lo vemos, ¿no? En las secundarias, por ejemplo, hay escuelas que entras y tienes una palanca en el sindicato. Si no, tu hijo no puede entrar aunque sea muy capaz. Sí. Eso está sucediendo. Pero es por esta tendencia que se ha ido trabajando y que hacia allá vamos. Tenemos que ir al corte y regresar. Okay. Acerto Radio, labor periodística que te brinda un análisis objetivo. Volvemos. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Mire, si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando con Sandra Villegas Villarreal, Shirley Steinberg y también Luis Huerta Charles. Mañana ellos van a dar diversas conferencias en el segundo encuentro de pedagogía crítica. Hoy nos acompañan, precisamente nos están exponiendo y haciendo un comparativo de cómo es la educación en México, en este caso va a través de Luis Huerta en Estados Unidos, y cómo va alcanzando, o sea, ya se está acercando el tipo de evaluación de Estados Unidos a México, como este estilo de las pruebas LACE, PISA, otras, no me acuerdo qué otras mencionabas, Luis, en donde si no das el ancho, bye, inclusive cierran escuelas allá. Bueno, ellos dicen que en esta reforma educativa que está sobre la mesa aquí en México, contempla este tipo de situaciones, y no nada más este tipo de situaciones, sino que va encaminada ya a la privatización, ¿no? Adiós a la escuela laica y gratuita. Sí, y algo de lo que comentábamos hace un momento es cómo en Estados Unidos se ha empezado a clasificar las escuelas de la letra A a la F, ¿no? Si no alcanzan los resultados. Pero también algo que debiese preocupar un poco más hacia México y América Latina es que la seguridad laboral también de la educación superior va a estar en riesgo, ¿no? En los Estados Unidos, cuando los exámenes estandarizados permiten ubicar que el maestro de tercer grado de la escuela X, ubicada en tal colonia, se graduó de la Universidad Estatal de Nuevo México, por poner un ejemplo, que es de donde yo vengo. Entonces, los presupuestos que se pueden asignar, por limitados que sean, del Estado a las universidades, porque no todas las universidades en Estados Unidos están generalmente corporatizadas, ¿no?
dependen muchísimo de ingresos de particulares y de corporaciones. Entonces, el recurso que se le puede asignar a las escuelas va a depender que la universidad esté formando maestros que pasen los exámenes estandarizados. Entonces, al tiempo, si aquí no empezamos a poner acciones concretas de resistencia, de cuestionamiento, de planteo de alternativas diferentes a las que nos están dando, yo creo que todo eso hasta la educación superior se va a poner en riesgo, ¿no? Es decir, como las escuelas normales, las universidades pedagógicas, no sé si las universidades públicas autónomas, no, en los estados, los institutos tecnológicos, ese tipo de cosas, de instituciones, pueden sufrir esta avalancha de propuestas, como Sandra decía, de la visión neoliberal, para permitir que poco a poco las corporaciones vayan tomando paulatinamente la dinámica y controlando lo que pasa en las escuelas, ¿no? Okay. ¿Y la situación en Canadá cómo es, Shirley? Well, Canada is very much like Mexico in that it gets what the Americans want. Canadá es muy similar a lo que está pasando en México, haciendo lo que los Estados Unidos quieren. And the United States, it has to do with not only just the education department, but it has to do with who makes money on this. Sí, no tiene que ver nada más con los departamentos de educación, sino con quién hace dinero de esto. So when the Americans and other countries say reform, it doesn't necessarily mean it makes it better. It just means that different books come in, different programs, and different tests come in. Sí, cuando en Estados Unidos y en otros países, vamos a decir México, usan la palabra reforma, no quiere decir necesariamente hacer buena o mejor la educación, sino que tiene que ver con las editoriales que van a mandar nuevos libros, quién diseña los programas. Intereses. Right, and so what happens sí. is and tests cost a lot of money. Los exámenes estandarizados cuestan muchísimo dinero. So every time a grade level is tested, that's millions of dollars that the schools pay the test makers to take the test. Cada vez que las escuelas o los grados escolares son evaluados, implica millones de dólares que se le pagan a las compañías que hacen los exámenes. And then the school lessons, the curriculum, are written in such a way that the teacher is not allowed to really think. They have to teach what the book says. Entonces los planes de las clases, los libros del plan de estudio de las escuelas no permiten a los maestros que piensen, que reflexionen sobre qué es lo mejor, porque todo lo controlan con el test. So it becomes about money. It becomes about how much money can be spent on the schools, and then maybe 3 years later another reform comes in, so different money is spent. Entonces esto tiene que ver más que todo con el dinero, con quién invierte en esto, y que tal vez después de 3 años otra reforma viene y tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con quién invierte y quién gasta. And it's starting to happen in Northern Europe as well, and you see it in countries like Germany, the Netherlands, Scandinavia, and what's happening is it's all about doing what the Americans have started, and the Americans say it's to make them the greatest country. Sí, y esto también está pasando en países de Europa, del norte de Europa, como Alemania, los países escandinavos, Holanda. That they take their cue from the Americans. Que ellos están siguiendo los planes que se hacen en Estados Unidos con la idea de que van a ser un mejor país y una mejor educación para el país. And it's about and it starts with the Americans saying we need to be number one. And so then in Canada, Mexico, England, well, we need to be number one too. And the way to do it is another educational reform. Sí, y todo empezó con que Estados Unidos inició a plantear el deseo de que queremos ser el número uno en el mundo, ¿no? Y los demás países como Inglaterra, Alemania empiezan a decir, nosotros también queremos ser el número uno, y empiezan a pensar en la palabra reforma. Bueno, pero estamos viendo, por ejemplo, Sandra, Shirley, tú, Luis, la situación tanto en Canadá, Estados Unidos, México, y luego ya están nombrando otros países, pues todo parece ser que llevan un mismo caminito, ¿no? ¿Esto qué quiere decir y qué avisoran con esta misma conducta? ¿Sí? Un país tanto pobre cultural como educativamente y económicamente, ¿qué avisoran ustedes? Y no sé si allá
con Shirley en Canadá se estén tomando algún tipo de medidas, protestas. Aquí en México tenemos el Resiste, en Estados Unidos no sé qué tengan, en Canadá no sé qué tengan, y que te puedan tener en común. Ya vemos que tenemos en común esta problemática, pero me refiero yo también pues para tomar una solución, ¿no? O una educación óptima, o una situación mejor para los maestros. Well, To resist. one nation, one country cannot tell all children in the country what they need to know. Kids come from different parts of the country, so there should not be a nationalized way of teaching. Sí, dice que una sola visión de país no puede decirle a niños que vienen de regiones muy diferentes cuál es la identidad o qué es lo que todos deben de saber. It also, there needs to be equal distribution so that each school gets the same amount of money. Y debe de haber una distribución igual en recursos para que cada parte del país, cada región reciba la misma cantidad de apoyo financiero. It's pretty simple. muy simple. And teachers need to have more. Y factible también. Yeah, teachers need more of a voice. Y los maestros necesitan tener más su voz, tomar más su voz. ¿Y aquí? Bueno, algo de lo que antes de entrar aquí, porque ahí yo creo que Sandra también nos puede decir más, en los Estados Unidos poco a poco hay unas medidas de control infames, ¿no? Muy terribles que están sobre la escuela, y todo tiene que ver porque en Estados Unidos los maestros no tienen como la plaza vitalicia como se tiene aquí en nuestro país. Aún y cuando maestros tienen algo que nosotros le llamamos el tenure, que es como decir tú ya estás contratado permanentemente, no quiere decir que va a ser por la eternidad, ¿no? El distrito escolar te puede mover cuando ellos digan que tú no cumples los requisitos y no eres efectivo para. Entonces la seguridad laboral tampoco está garantizada de por vida. Pero poco a poco en el país esas medidas de control ya no son suficientes. Ejemplos claros, recientes que están pasando en Estados Unidos, los vemos por ejemplo con la huelga que hicieron los maestros en Chicago, ¿no? Que estuvieron pidiendo otro tipo de acciones porque el que era, yo creo que lo pudiera traducir como supervisor, pero la supervisión es diferente en Estados Unidos que aquí, ¿no? La supervisión en Estados Unidos recibe dinero directamente del gobierno para que organicen en los distritos escolares el contrato, el despido, la organización, recontratación de maestros, y tienen más poder en términos reales de los supervisores aquí locales, ¿no? Pero lo que pasó es que el que era supervisor o superintendente, que se le dice la traducción literal allá, de Chicago, del distrito de Chicago, fue a quien Obama mundial, como tú bien lo decías. Es una tendencia, mira, primero aquí se establecen reformas por sugerencias también, así de manera sarcástica, de la OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, la famosa Alianza por la Calidad Educativa. Ahí vienen varias recomendaciones que hace el Banco Mundial a nuestro país y que a partir de ahí se establecen las bases para la reforma educativa. Te voy a poner un ejemplo que yo también trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional y que nos da pánico, porque la mayoría del personal somos jubilables. Vamos al corte y regresamos con tu ejemplo. Acerto Radio, labor periodística. Gracias por continuar y ya estamos en la parte final de Acerto Radio. Nos quedan algo así como 8 minutitos. Yo creo que quisiera uno abarcar más preguntas y más comentarios y sugerencias que ustedes tienen, pero pues yo creo que por lo pronto nos quedamos contigo, Sandra, en donde decías cuál es la situación aquí en México, y me gustaría que dieran su opinión en cómo ven la educación a la vuelta de 3, 4, 5 años con todo esto que está sucediendo. Sí, como decía, es una tendencia mundial y tenemos muchos ejemplos. Ya nos describió Luis en Estados Unidos, nos habla Shirley en Canadá, en Chile. Son ejemplos tangibles de lo que nos espera. La gran preocupación que tengo, y no quisiera irme sin expresarla, es que los maestros necesitamos ir más allá de lo que se nos dice, tener una pizca de pensamiento crítico. En la medida en que aprendamos a cuestionar nuestra realidad, vamos a poder nosotros mismos generar mecanismos de resistencia a estas políticas que aparentemente son avasalladoras, llegan, no nos dejan actuar,
pero no nos dejan actuar porque nos está faltando esa pizca de pensamiento crítico. No nos explicamos por qué estamos esperanzados a que el Bester nos resuelva, ¿no? Y que si la encarcelan, ¿qué va a pasar? No creo que no debemos estar esperanzados a eso. Creo que debemos aprender a denunciar nuestra situación y a luchar por defender nuestros derechos. Hay un grupo aquí en Chihuahua, en el país, ¿no?, que es un grupo de maestros, pero se les acusa incluso de que generan ingobernabilidad porque luchan por sus derechos. Así lo decía el representante de Nueva Alianza, ¿no?, que tengan cuidado porque pueden generar ingobernabilidad. Porque por decir que no estoy de acuerdo con que mi escuela sea catalogada como una escuela pobre, con que se le quiten recursos, entonces que me despidan cuando ellos quieran. Yo creo que eso sería una invitación a los maestros a acudir a estos espacios como el que vamos a abrir el día de mañana y el sábado para reflexionar juntos, construir juntos una propuesta de qué hacer. Luis. Sí, yo seguiría un poco con la idea que nos plantea Sandra, porque es parte fundamental de lo que vamos a llevar, hacia donde vamos a llevar la reflexión en este congreso, porque algo que me parece muy significativo, tengo mis amigos que han sido maestros de primaria por años, 30 años, más de 30 años, y a partir del encarcelamiento de la lideresa del sindicato nacional, me asusta ver que mis colegas están publicando en sus Twitters, en su Facebook, están poniendo, ahora qué hacemos sin nuestra líder, ¿cuál es la línea? Deben de haber hecho desde hace mucho. ¿Cuál es la línea a seguir? ¿Qué nos va a decir qué hacer? Pero estoy diciendo, no son recién egresados, son colegas míos que tienen 31 años de servicio y están pidiendo que alguien les dé línea para saber hacer. Entonces, eso es fundamental. No tenemos esa capacidad de reflexión desarrollada. No digo que no podamos pensar, sino que no tenemos la capacidad de reflexión crítica, analítica, para decir, esto es unas cortinas de humo que hace el sistema. Incluso yo creo que la misma líder sindical fue una cortina de humo y de control político, porque el CENTE nace de ese control político, ¿no? En los años de Ávila Camacho, donde se negocian las diferentes secciones sindicales en un solo sindicato para poder el presidente negociar directamente con ellos y tener control, ¿no? Por eso por años, cuando estaba Longitud, antes del Bester, que le hicieron más o menos lo mismo a él y ahora le están haciendo el Bester, hasta los maestros por ir a los desfiles del 5 de mayo, del Día de la Revolución, se les daban puntos con unas tarjetitas y ellos los podían poner en el escalafón para que recibieran un mejor sueldo y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, hemos sido domesticados por muchos, muchos años y ahora resulta difícil para los maestros ver hacia dónde pueden moverse. Me ha tocado ver casos donde los maestros, por ejemplo, del sindicato no den opinión, no muevan, no agiten, hasta que nos diga la lideresa qué hacer. Ahora encerraron a la lideresa, entonces ¿quién va a decir qué hacer? Entonces es un poco preocupante, ¿no?, saber que los maestros todavía están llegando con esa falta de capacidad de decisión y de acción, como para tomar el asunto de la educación en sus manos, porque es su producto de trabajo. Ellos trabajan con las escuelas, trabajan con los niños y no pueden tomar decisiones sobre qué hacer con ella, ¿no? Churri, ¿deseas agregar algo? Well, yeah, I don't know that the people in Chihuahua realize that this is the only place in the world that has a doctoral program that is about teaching critically. Sí, ella no sabe si la gente de Chihuahua puede alcanzar a comprender esto, pero es el único lugar In the world, en el yeah. mundo donde hay un instituto que específicamente tiene un programa para enseñar de manera crítica. When Luis and I were in Italy last year with different friends, and they asked me about it, and all of a sudden all the Europeans started to talk about it, and no one has a program like this. This is a very liberatory, intelligent, important program for Mexico. Sí, el año anterior que estuvimos en unas conferencias en Italia, Chile y su servidor, tuvimos contacto con otros colegas de Europa, de otras partes del mundo, y cuando empezamos a mencionar la experiencia que el Instituto de Pedagogía Crítica de aquí de Chihuahua está haciendo con el programa doctoral, encontramos que ninguno de los países asistentes tienen una educación hacia ese rumbo, que lleve a la reflexión, a la liberación y a la formación de la acción crítica, ¿no?
Oigan, nos queda algo así como 2 o 3 minutos. Yo sí quisiera que hicieran una aportación en relación a los medios de comunicación. ¿Cómo ven a los medios de comunicación? Traían algún tema también para mañana, ¿no? En lo que se refiere a Oh, yeah. cómo influencian los medios. I'm going to talk about how Hollywood has created images of Mexicans. Sí, ella va a hablar mañana, por ejemplo, de cómo Hollywood ha creado imágenes de los mexicanos. And how that affects how the world sees people from Mexico and how Mexican people themselves see themselves through the eyes of Hollywood. Y eso, cómo esto afecta a que la gente de todo el mundo vea a los mexicanos, pero al mismo tiempo cómo esto forma la manera en que los mexicanos se ven a sí mismos a través de los ojos de Hollywood. And I'm also talking about media literacy. Y también va a hablar de la capacidad de leer y de entender los medios de comunicación. So the effect that television and music many times has on children, and the fact that teachers don't usually talk about that in the schools. Y cómo la televisión y las músicas afectan el aprendizaje, el desempeño de los niños, pero al contrario los maestros no incorporan esas estrategias en sus salones de clases. Mientras tanto, aquí nos educó el Chavo del Ocho y las novelas, ¿verdad? Híjole, qué vergüenza. Oigan, rápidamente, de seguir esto así, de aprobarse esta reforma, de seguir la misma conducta de Estados Unidos, ¿cómo ven ustedes la educación en México y en el mundo a la vuelta de 5 años? O 3 años, no sé ustedes cómo tengan medidos sus parámetros, no sé. Bueno, algo que yo creo que valdría la pena considerar es que si los maestros ahora van a ver que es una tendencia que está pasando en Estados Unidos, los maestros ahora van a ver que su desempeño va a depender de su permanencia en el trabajo, poco a poco vamos a estar viendo que los maestros solamente van a enseñar para preparar para pasar el examen. Eso no es una educación. Ellos nada más van a preparar a los niños a responder un examen que al maestro le va a dar estabilidad. ¿Por qué digo que esto está pasando en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos las escuelas se paralizan 10 días porque aplican los exámenes, pero los maestros pueden, y esa es otra parte del negocio que hacen las compañías de los exámenes, les venden los preexámenes, como las pruebas de los exámenes, preparándolos para presentar el examen. No, pues, Entonces, a final de cuentas, los maestros terminan enseñando para el examen y se pierde prácticamente un mes completo en esta práctica. Pero durante todo el año, los maestros trabajan, por ejemplo, en la formación de los niños para que sepan responder los exámenes. Algo que me ha tocado ver en las escuelas donde mis muchachos van a hacer prácticas, mis estudiantes, la maestra les da la prueba a los niños diariamente para que contesten el examen en cierto tiempo. Por ejemplo, tienen que resolver los de tercer grado operaciones simples, básicas simples, por ejemplo, sumas o sustracciones, y los tienen que contestar esas operaciones de adición simple que son como 25-30 en 1 minuto 4 segundos. Ese es el límite que tienen. Pero entonces todos los niños tienen que estar practicando y practicando. Y digo operaciones simples porque son 8 menos 3, ¿cuánto es, no? O sea, no es de gran, pero muy de la habilidad o la capacidad para responder y usar eso, ¿no? Okay. Muchas gracias, Shirley, Luis Huerta y Sandra Vega. Muchas gracias por estar aquí conmigo, con mi auditorio. Nos faltó más tiempo, se quedaron más temas pendientes, sin embargo, el tiempo ya se nos fue. Pues muchas felicidades y mucho éxito en el evento que van a tener durante el día de mañana y el viernes. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias y los Shirley, esperamos. gracias. Y a usted también gracias por quedarse con nosotros.